Bueno, bueno, señores, última clase. Espero que hayamos llegado hasta acá bien. Último esfuerzo. Hoy esta clase no es tan, no es tan larga, así que en un rato los libero, ¿sí? Hoy vamos a ver BGP y BRP. Después, al final de la clase, hablamos un ratito del resto de los exámenes y demás, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a compartir pantalla. Bueno, eh, segunditos. Básicamente les voy a contar un poquito muy por arriba lo que es BGP. Le cuento, BGP es un protocolo, a ver dónde tengo, a ver si lo tengo por acá. Bueno, BGP significa Gateway Protocol. Se acuerda que nosotros la clase pasada vimos OSPF, ¿sí? Que era lo que nosotros llamamos un protocolo IGP, Interior Gateway Protocol, que eran protocolos que usábamos para rutear dentro de un mismo sistema autónomo. BGP es un protocolo que se usa precisamente para el ruteo de grandes redes, ¿sí? Básicamente, para rutear en Internet, entre los distintos carriers y demás, se usa BGP. Eh, si nosotros vemos la tabla esta que habíamos visto en la clase pasada, ¿se acuerdan? Que nosotros teníamos los IGP, en los cuales nosotros habíamos visto protocolos de estado enlace, que nos centramos en OSPF, y de vector distancia, que habíamos visto nosotros RIP, ¿sí? Que habíamos dicho que para lo que es IGP, normalmente se usa OSPF. En realidad, yo también les había comentado que podríamos utilizar BGP como protocolo de interior, ¿sí? En una versión que se llama IBGP, ¿sí? IBGP. Y después teníamos un solo protocolo de lo que es Exterior Gateway Protocol, que es un protocolo Path Vector que se denomina así, que es el único que tenemos es BGP, que como les dije es para rutear grandes redes. Grandes redes estamos hablando de para rutear en Internet, o sea, los diferentes dominios que nosotros tenemos en Internet, que asignados por las distintas entidades que manejan Internet, ¿sí? Que se denominan RIRs, que hay uno por cada región, uno para Europa, uno para América del Norte, uno para América del Sur, etc. En particular habrán oído tal vez en América del Sur, y lo que es el Caribe y América del Sur, el RIR nuestro es la LACNIC, ¿sí? Que es quien nos va a proveer un número de sistema autónomo, nos provee las IP públicas y demás, ¿sí? Y ese protocolo lo que hace es nos indican las distintas entradas en nuestra tabla de ruteo para rutear por Internet, ¿sí? Por Internet. Básicamente, hoy en día, una tabla de ruteo de un carrier, ¿sí? Está cerca de las 700.000, no cerca, sino 700.000 entradas más o menos, ¿sí? Que es para llegar a todos los destinos de Internet. Bueno, ¿cómo funciona? Funciona con una cosa que nosotros habíamos visto la clase pasada, que es con sistemas autónomos, que dijimos que es un conjunto de redes y dispositivos bajo una administración común. Es lo que nosotros denominamos AS, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos un protocolo dentro de un sistema autónomo que define cómo se define un sistema autónomo? Que son routers que hablan el mismo protocolo de ruteo dinámico, ¿sí? Y a la vez, para comunicar estos sistemas autónomos, ¿sí? Nosotros usamos este vínculo que lo vamos a usar, que lo vamos a configurar con BGP, ¿sí? Lo que vamos a ver de BGP, la configuración que vamos a ver de BGP, es una configuración muy simple, muy escueta, nos va a servir para hacer un laboratorio, pero que dista mucho de ser la configuración que nosotros tenemos que saber si quisiésemos configurar BGP en un carrier y demás, ¿no? Hay una certificación de MikroTik que es solo de BGP y que es muy extenso el tema. Sí, lo que por lo menos les quiero mostrar un poco de qué se trata y cómo funciona BGP a grandes rasgos, ¿sí? Fíjense, a ver.
¿Dónde tengo? Epic. Bueno. ¿Y cómo funciona BGP? Básicamente, ¿para qué es BGP? ¿Sí? Nosotros dijimos, tenemos un sistema autónomo. Fíjense que acá, en este caso, es el sistema autónomo que nosotros denominamos 701. ¿Eh? No sé por qué no me está escribiendo. A ver, un segundo. A ver. Un segundito, no sé por qué no me está tomando el lápiz óptico. Ay, Dios. Bueno, cuando no quiere andar, no quiere andar. Disculpen, un segundito, que no sé, estoy viendo por qué no me está tomando el... Ahora sí. Bueno, disculpen. Les decía, nosotros tenemos un sistema autónomo, ¿sí? Que nosotros vimos, por ejemplo, que dentro de estos sistemas autónomos son rutas que hablan el mismo protocolo de ruteo dinámico, que podría, por ejemplo, ser OSPF o IBGP, ¿sí? Y entre estos sistemas autónomos, nosotros dijimos, nos vamos a comunicar con eBGP. Para fines prácticos de esta clase, solamente le vamos a decir BGP. Bueno, ahora, ¿de qué se tratan? ¿De qué son estos sistemas autónomos? Vamos a hacer de cuenta que nosotros somos un carrier, ¿sí? Un carrier, por ejemplo, una cooperativa, sin llegar a ser lo que sería Telmex. Cuando digo Telmex, hablo de Claro, o Telecom, por ejemplo, sin llegar a ser, pero somos un carrier un poco más chiquito, ¿sí? ¿Y cómo funciona esto? Nosotros decimos, somos un carrier y queremos empezar a trabajar para rutear redes en Internet. Y vamos a empezar a ofrecer IPs, vamos a tener nuestro rango de direcciones IP públicas y demás. ¿Y cómo hace eso? ¿Cómo hacemos eso? Nosotros nos vamos a comunicar con la LACNIC, ¿sí? Que es la entidad, el RIR, que nos corresponde por nuestra zona, y el RIR y la LACNIC nos va a decir, te va a corresponder este ASN, que es el número de Autonomous System, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que nosotros nos da el 819. Y nos va a dar lo que se denomina un dominio administrativo. ¿Qué es un dominio administrativo? Un rango de direcciones IP, ¿sí? Por ejemplo, nos va a decir, y te doy el 182.16.00/22, ¿sí? Esto, si nosotros hacemos el desglose, son cerca de 1000, un poquito más de 1000 IPs, ¿sí? IPs públicas, ¿sí? Entonces nosotros decimos, ¿para qué nos sirve esto? Nosotros vamos a entregar a todos nuestros clientes, ¿sí? Direcciones IPs, ¿sí? En el rango en el rango 182.16.00/22. Ahora, ¿cómo se va a enterar el resto de Internet que para llegar a este rango de direcciones IP tiene que hacerlo a través de nosotros? Bueno, precisamente, nosotros por medio de BGP nos vamos a comunicar con los diferentes sistemas autónomos, ¿sí? Por medio de BGP, y vamos a decir que por medio de lo que se denominan filtros, ¿sí? Filtros, vamos a decir que para llegar a esta red tienen que hacerlo a través del sistema autónomo 819. Bueno, imagínense que así habrá también el caso de un sistema autónomo para YouTube, ¿sí? Un sistema autónomo para Facebook, y así para un montón más, ¿sí? Entonces, todos esos sistemas autónomos, ¿sí? Publican sus redes por BGP con otros sistemas autónomos y se van formando las tablas de ruteo. Este es el cuento reducido, ¿no? Es para que más o menos entiendan. Y también va a entrar el concepto de lo que nosotros vamos a llamar CDN. ¿Alguien sabe lo que es un CDN o trabaja con un CDN? Es una especie de servidor caché.
Podríamos decirlo, podríamos decir que es algo así. Básicamente es un conjunto que nosotros tenemos de servidores que nos proveen en forma más rápida y o más económica el acceso a ciertos contenidos, a ciertos contenidos comunes, como por ejemplo podría ser YouTube, podría ser, por ejemplo, vamos a hacer cuenta que nosotros dijimos, este sistema autónomo y este es YouTube, por ejemplo, ¿sí? Pero nosotros para acceder a YouTube tenemos que pasar por este carrier, ¿sí? Por este carrier para llegar a YouTube. Bueno, cada acceso nosotros tenemos un precio que generalmente es por mega transferido, ¿sí? Entonces acá nos van a decir, nosotros por cada mega que te transfiera, va a decir el Autonomous System 7, te cobra $1. Bueno, normalmente por cuestiones geográficas y de costo y demás, nosotros podemos tener lo que se denomina un CDN, que es Content Delivery Network, Content Delivery Network, que básicamente es un conjunto de servidores que es parecido a lo que dijeron recién, un caché de contenido, ¿sí? Que todo el acceso, por ejemplo, a YouTube, a Facebook y a un montón de sitios más, generalmente los más comunes, y generalmente hoy se está usando mucho los CDN para lo que son streaming de video, que es lo que más se suele consumir en la red, ¿sí? Nos es más barato y nos es más rápido llegar a esos contenidos. Entonces, nosotros vamos a hacer una tabla de ruteo que para llegar a estas direcciones, en vez de hacerlo por la AS7, lo haga por el CDN, que por ejemplo tendrá un autónomo, tendrá una SN 87, por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿sí? Entonces, de esa manera, y en este caso, cada mega en vez de $1, nos va a costar, por ejemplo, $0,1, por ejemplo. Entonces, siempre llegar, o sea, nos va a convenir siempre ir por para mirar estos contenidos, para llegar, mejor dicho, a estos contenidos, nos va a convenir ir por el CDN que por el Autonomous System 7. Entonces, para eso también podemos usar BGP, ¿sí? CDN tendrá si ustedes se fijan, hay distintos CDN en Argentina que tendrán su costo y demás, ¿sí? Entonces ustedes, como carrier o como ISPs, van a configurar los filtros para que cierto contenido vaya por el CDN y no por otro Autonomous System, o lo que sería directamente el Autonomous System de YouTube. ¿Entienden también el concepto? Para eso vamos a usar los filtros. Sí, y la relación rendimiento-costo, ¿En qué sentido? y a ver, si me cobran un centavo en vez de $1, ¿es bueno el servicio? Generalmente no es que sea malo porque sea más barato. En realidad ellos lo que hacen es, generalmente es mejor y más rápido el servicio que ir directamente al CDN de YouTube. ¿Sí? Tener menos facto, digamos. Porque ellos, claro, ellos lo que hacen es vender a muchos carriers o muchos ISP los contenidos que ellos cachean, ¿entendés? Ok, Ese es el negocio de ellos. ok. No porque sea más barato, y geográficamente sí están ubicados más cerca para obtener velocidades de latencia menores, ¿sí? Latencias menores. Okay. Bueno, este es más o menos el cuentito de BGP, y lo que vamos a ver cómo lo configuramos. Entonces, para eso nosotros hicimos un laboratorio, que fíjense, lo que nosotros tenemos es nuestro router, que este va a ser el router que nosotros vamos a configurar en base a, por ejemplo, lo que el ACNIC nos puede asignar, ¿sí? Que en este caso vamos a decir, la ACNIC nos asignó un Autonomous System 200 y nos dio un prefijo, el dominio administrativo 181.16.00/22, ¿sí? Y nos vamos este es nuestro router, y estos son los routers de otros carriers, por ejemplo, ¿sí? Que nosotros vamos a publicar nuestro dominio administrativo para que ellos aprendan cómo llegar precisamente a él, ¿sí? Y esta configuración la vamos a hacer con BGP. O sea, básicamente estos vínculos, ¿sí? Son los vínculos que nosotros recién habíamos visto en este gráfico, ¿sí? En este gráfico. Son estos vínculos. Son estos vínculos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer la configuración de BGP precisamente
para comunicar los diferentes sistemas autónomos. Si nosotros quisiésemos configurar IBGP, el sistema autónomo que configuraríamos en los routers siempre sería el mismo. Entonces estamos trabajando dentro del mismo sistema autónomo, ¿sí? En la instancia, cuando nosotros hablamos de EBGP, vamos a trabajar todos con diferentes sistemas autónomos, ¿sí? Ahí vamos a ver a qué me refiero con la instancia, ¿sí? Y cuando se logra la vecindad, ¿te acuerdan que nosotros en SPF decíamos que se logra la adyacencia cuando los routers ya llegan al estado final de comunicación? Bueno, en este caso, en BGP, los diferentes routers que hablan entre sí se denominan peers, ¿sí? Y lo que logran es la vecindad, ¿sí? Ahora vamos a ver con la configuración. Como les dije, va a ser una configuración muy simple, pero que bueno, les va a servir por lo menos para que tengan una idea. Y fíjense, acá dice, o sea, nosotros nuestro router, y acá irá nuestro router, donde nosotros empezamos a configurar todas nuestras IP públicas, ¿sí? Y las vamos entregando a todos nuestros clientes y demás, porque nosotros, como dijimos, somos un ISP, ¿sí? Bueno, vamos a pararnos primero en router 2. Yo les dije, nos vamos a centrar en la configuración que hay acá en la página, ¿sí? Fíjense que es la misma, en donde el router 2 se va a comunicar con todos los routers, y estas son las IPs que nosotros vamos a configurar en las interfaces que se comunican con los diferentes routers. Estas van a ser en el router 2. Y después, estas son las IPs que vamos a configurar en las interfaces que se comunican con el router 2 en los distintos routers, ¿sí? Fíjense, tenemos la 190.55.5.201/30 en la interfaz Eder 3 que comunica con el router 3, y en la interfaz Eder 2 del router 3, la 190.55.5.202 que comunica con el router 2, ¿sí? Fue en medio de un trabalenguas, pero creo que se entiende. Entonces, yo voy a abrir primero el router 2. Voy a hacer un poquito más grande acá. Y fíjense, si yo voy a ver, lo único que yo tengo ya configuradas son todas las direcciones IP de las diferentes interfaces que conectan con los diferentes routers, ¿sí? Y fíjense que yo creo una interfaz bridge que le llamo DDA, del dominio administrativo, ¿sí? Que es el dominio que yo quiero, que él me asignó LACNIC y que yo quiero publicar, ¿sí? ¿Por qué creé una interfaz bridge y le puse un IP? Precisamente para que, como yo no tengo nada conectado, si yo con la interfaz bridge yo la puedo publicar, porque si yo lo hubiese configurado en una interfaz real y no tengo nada conectado, no lo podría publicar, ¿sí? Entonces, por eso simulé una interfaz que le llamé DA, que es donde yo voy a tener mi dominio administrativo, que es, como les dije, lo que me asignó, aparte del número del sistema autónomo, que es 200, el rango de direcciones IP con la que yo voy a trabajar. Que, como les dije, el objetivo es publicársela a todos los otros routers. Entonces, ¿cómo hacemos la configuración? Vamos a crear una interfaz de loopback similar a lo que hacemos con OSPF, y a esa interfaz de loopback le vamos a configurar un IP, ¿sí? Para fines prácticos le vamos a poner la 10.0.0.2 y el último número va a coincidir con el número del router para que sea para una cuestión mnemotécnica, ¿sí? Entonces decimos, en la interfaz, lo configuramos en la interfaz de loopback y ponemos router ID. Ahora sí vamos a hacer la configuración de routing. Entonces fíjense que vamos a routing BGP. Y acá lo primero que vamos a configurar es la instancia. Y en la instancia la vamos a dejar nombre por default y le vamos a poner número de sistema autónomo que nos asignó LACNIC, ¿sí? ¿Y cuál es el que nos asignó LACNIC en este caso? 200 era. A ver si lo tengo. Sí, fíjense, acá. Es 200, pero quería ver dónde lo tenía escrito. Fíjense que el router 3 es 300, router 4 400, etcétera, ¿sí? Es el 200. Acá nosotros vamos a poner el número de sistema autónomo en la instancia que es nuestro número de sistema autónomo, que en este caso es 200. Y vamos a poner nuestro router ID, ¿sí? 10.0.0.2 dijimos. Por ahora es todo lo que hacemos, ¿sí? Después tenemos que ir a la pestaña de peers y acá vamos a configurar los diferentes peers para lograr la vecindad con los cuales nosotros nos podemos comunicar. Entonces, acá en el nombre del peer le vamos a poner un nombre descriptivo, ¿sí? Vamos a poner peer, por ejemplo, AS300, ¿sí? Quiere decir que es
es el peer con el que nosotros vamos a comunicar con el AS300. Dice remote address. Acá vamos a poner la dirección IP, ¿sí? O el dominio del peer remoto, ¿sí? Que si ustedes se fijan, si vamos a la tablita, es para el router 3, fíjense, voy a hacer un zoom. Para el router 3 es el 190.55.5.202, ¿sí? Entonces, vamos a ir y vamos a poner 190.55.5.202, ¿sí? Y acá ponemos el remote AS, ¿sí? ¿Cuál es el remote AS en este caso para el router 3? 300. 300, perfecto. Damos OK y ya tenemos configurado nuestro peer. Ahora vamos a ir al router 3. Vamos al router 3. Vamos a hacer un zoom. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Voy a hacer un zoom acá para que sea un poquito más grande. Vamos acá, si ustedes se fijan, acá tenemos configurada la interfaz Ether2 que conecta con el router 2. Y bueno, y acá esta interfaz en realidad es solamente para la administración del router, ¿sí? Vamos a crear una interfaz de loopback. Y vamos a darle un IP para el router ID, que en este caso va a ser la 10.0.0.3. Y le vamos a poner router ID. Ahora vamos a la parte de BGP, routing BGP. Tenés que asignárselo al loopback, me parece. Perdón, tienen razón. Ahí está. Vamos a ir a BGP y acá decimos, ¿cuál va a ser el AS de router 3? 300. 300, perfecto. 10.0.3, listo. Y ahora vamos a peers y configuramos el peer, que en este caso va a ser peer AS200, ¿sí? Porque el único peer con el que se comunica AS3, si ustedes se fijan, el router 3, perdón, es con el router 2, ¿sí? Entonces, vamos acá, el remote address va a ser 190.55.5.201 y el remote AS va a ser 200, ¿sí? Fíjense, le voy a agrandar esto, que ya se estableció la comunicación. Fíjense ahí, ya está establecida la comunicación. ¿Sí? Fíjense cuál es el remote ID y cuál es el remote AS, ¿sí? Y cuál es la dirección IP remota del host, del peer con el que estableció la vecindad, ¿sí? Entonces, vamos a Profe, hacer... Sí, escucho. ahí en Remote ID, ¿podés poner cualquier IP privada siempre? La que vos ¿En quieras. cuál, en cuál? En Remote ID. Remote ID es lo mismo que vimos la clase pasada, que es el router ID, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es el mismo concepto, que no es un IP, en realidad tiene forma de IP, pero nosotros le ponemos un IP, ¿para qué? Para que es el rol que va a tomar el router dentro de la red o SPF, como vimos la clase pasada, o BGP, ¿sí? Pero en realidad vos podrías establecer sin necesidad de configurar el router ID y va a tomar como router ID, o sea, sí o sí necesita un router ID. En caso que vos no lo configures, va a tomar como la IP de la dirección, la IP más alta de la interfaz activa que vos tengas configurada, ¿sí? Pero nosotros, configurando el router ID, nos aseguramos que ese sea siempre el router ID. Pero como te digo, no es una... tiene forma IP, pero no es necesariamente un IP, ¿sí? Bueno, vamos a configurar ahora router 4. Si ustedes se fijan, va a ser exactamente lo mismo. Vamos a crear una interfaz de loopback. Vamos a darle un IP a la interfaz de loopback, que va a ser la 10.0.0.4. Interfaz de loopback. Le ponemos router ID. Y vamos a hacer la configuración de BGP.
le ponemos AS400, router ID 10004. Peer, acá configuramos peer, como de nuevo, igual que router 3, al único AS que se conecta a router 4 es el al AS200. En este caso es 190.55.5. Creo que era 205, si no me acuerdo mal, pero ya lo chequeamos. 205, sí. 205 y el remote AS es 200. Una cosa que yo no les dije, que si ustedes se fijan, nosotros podríamos también encriptar la comunicación como hacíamos con el vínculo SPF, ¿sí? De nuevo, yo siempre en producción les sugiero que sí la encripten a la comunicación, ¿sí? Bueno, fíjense que acá no tenemos nada porque nosotros no tenemos configurado el AS400 en el router 2, ¿sí? Si yo voy al router 3, fíjese que acá sí me dice cuál es, que yo tengo establecida la vecindad y demás con el router. En este caso me dice con el router ID que es el 10.0.0.2 y cuál es la dirección IP, ¿sí? Bueno, vamos a hacer la configuración de router 5, que va a ser exactamente lo mismo. Creamos una interfaz de loopback. De adreses. Y configuramos de nuevo el AS200, ¿sí? Peers AS200. Remote address que era 190.55.5. Si la otra era 205, esta tiene que ser 209. Y remote AS200, ¿sí? Y por último vamos a configurar el 6. AS200. 190.55.5.213 debería ser. Ya la chequeamos igual. AS200. Vamos a ver si puse bien las direcciones IP. Es la 5, 9 y 3. Sí, perfecto. Bueno, ahora vamos. Fíjense, si ustedes se fijan, ¿sí? No sé qué toqué. Si ustedes se fijan, solamente router 3 es el que logró la vecindad, ¿sí? Ni router 4, 5 ni 6 logró la vecindad. Pero porque nosotros no tenemos configurado, ¿sí? Fíjense, dice OpenSend, o sea que está intentando enviar establecer la comunicación. Si ustedes se fijan en la plataforma, ahí hay información teórica de los distintos estados que tiene BGP y demás, la pueden leer, pero nosotros tenemos que configurar a los peers en router 2 para que logre la vecindad. Entonces vamos a hacer eso. Si se fijan, vamos a configurar el AS400, 190.55.5.206 era, y remote AS es el 400, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a router 4, que es este, router 4, ya debería haber logrado la vecindad. ¿Por qué no logró? Es que la configuré en router 4, perdón. No me di cuenta. Fíjense que dice router 4. Bueno, ahí sacamos. Vamos a router 2, que me confundí. Acá. Peer AS400,
400, 190.55.5.206, 200. Entonces, si ustedes se fijan, acá en router 4 debería cambiar, estoy en router 4, sí, a establish en caso que se establezca la comunicación, si es que puse bien la dirección. 5.205, a ver qué, ¿por qué no se establece? Algo puse mal, a ver. Ahí va 400 en Remote AS. ¿Cómo? Ah, perdón. Remote AS 400. A ver si... Ahí está. Ahí, tienen razón. Fíjense, ahí cambió la conexión established y ahí cambió la conexión established. El estado established. ¿Sí? Muchas gracias. No me he dado cuenta. Vamos con AS500. De nuevo, 190.55.5.210 es el 500 y acá Remote AS 500. Perfecto. Debería, fíjense cómo levantó. Y por último, vamos al 600. AS 600. 190, 55.5, 214 creo que era. Era 10, sí, 14. 600. Fíjense, ahí levantó. Si nosotros vamos a router 6, ya tenemos la comunicación establecida, ¿sí? Bueno, ahora fíjense, acá, cuando yo veo esto quería mostrarles. Fíjense que router 6 yo no configuré el router ID, ¿sí? Fíjense. No obstante, si yo voy acá al estado, fíjense que me dice Remote ID. ¿Cuál es? 10.006. ¿Se acuerdan por qué es eso? ¿No? Pues genera las rutas automáticamente. No, porque esto no tiene nada que ver con una ruta. Esto es Remote ID, perdón. Pero no está creando rutas automáticamente, ¿no? Sí. Las rutas se crean en forma dinámica, pero yo digo el Remote ID. ¿Por qué lo tomó como 10.006? Perdón. Era por el interfaz de loopback que quedaste, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos la clase pasada? Criterios para elegir router ID, ¿sí? Loopback IP más alta, ¿sí? En caso de olvidar colocar un router ID, entonces la interfaz de loopback se convierte en nuestro router ID, ¿sí? Entonces yo les dije, se puede lograr sin necesidad de configurar el router ID. En realidad, lo único que en ese caso va a tomar la IP de la interfaz de loopback, y si no hay interfaz de loopback configurada, va a tomar la IP de la interfaz activa, la IP más alta de la interfaz activa, de cualquier interfaz activa. ¿Entienden? Pero fíjense, yo acá en el router ID no configuro el router ID, pero lo tomo de la interfaz de loopback, ¿sí? Eso es lo que quería mostrarles, cómo eso funciona en base a lo que yo les había dicho. Bueno, en concreto, nosotros ya tenemos todos nuestros peers BGP establecidos. Si yo voy a mi tabla de ruteo, ¿sí? Fíjense, yo no tengo nada aprendido por BGP. ¿Por qué? Yo voy a ir a router 6 y voy acá a rutas. ¿Por qué no tengo nada aprendido por BGP? Porque hasta ahí configuré todo. Sí, pero configure todo según ustedes, pero no tengo nada aprendido. ¿Por qué? Les pregunto. Bueno, les pregunto y les contesto. En realidad no configuramos todo. Nosotros ahora tenemos que decirle lo mismo que hacíamos en SPF o lo mismo que hacíamos en RIP, ¿sí? ¿Cuáles son las redes que nosotros queremos publicar? ¿Se acuerdan que en SPF decíamos, publicamos estas redes y después las redes LAN las marcamos como pasivas? ¿Sí?
En este caso, en BGP, no tenemos redes pasivas ni activas, porque lo que queremos es publicar nuestras redes, nuestros prefijos de red que nosotros tenemos para que sepan los demás routers cómo llegar. Entonces, ¿en cuál router nosotros vamos a configurar las redes? Y en el 3, 4, 5 y 6. En el 3, 4 y 5 y 6. Acuérdense que estos routers son los otros carriers con los que yo me comunico. Yo soy este router. Y el objetivo es que los otros routers sepan llegar acá. Entonces, yo voy a configurar mis redes acá. ¿Sí? Yo no tengo acceso a estos routers. Yo estos routers no los puedo configurar. Yo lo único que le puedo decir es, en realidad, sí y no. No tengo acceso a la configuración, pero sí puedo forzarles a aprender y forzar a que no me den ciertas redes. No obstante, ya lo vamos a ver eso. Pero sí, yo lo que quiero... ¿Cuál es el objetivo de esto? Que estos routers... ¿Sí? Que estos routers sepan cómo llegar a este prefijo, a este mi dominio, o sea, se puedan comunicar con este prefijo que es mi dominio, ¿sí? Que es el dominio que me asignó. Entonces yo lo voy a publicar en router 2. Disculpen. Lo voy a publicar en router 2. Entonces ahora voy a pararme en router 2 y voy a ir acá donde dice networks. ¿Y qué dominio qué IP voy a publicar? ¿Qué red? La 180, la que te asignaron. 181.16.00/22. Esa, ¿verdad? Entonces yo voy acá. Voy a pararme en router 6 para que lo vean. Y voy a decir, fíjense, ahora como router 6, ¿sí? Sabe llegar a esa red. ¿Sí? Y lo aprendió por BGP, por external BGP, y fíjense que la distancia administrativa es 20. ¿Sí? Nosotros se acuerdan que habíamos visto la tablita acá. En Que realidad, todos los routers también aprendieron, ¿no? para external BGP es 20 la distancia administrativa. Sí, todos los routers, sí, exactamente. Porque yo tengo establecido la vecindad con todos los routers. Fíjense, Claro, acá. ¿Sí? Fíjense. Bueno, entonces, yo, por ejemplo, si bueno, no tengo una IP configurada como para hacer un PIC, pero bueno, sí, yo sé que los routers saben llegar a ese dominio administrativo. Bueno, entonces, esa sería una configuración básica. Pero ahora existen lo que se denominan filtros, ¿sí? Filtros de BGP. ¿Sí? Y para eso nosotros tenemos que hacer un filtrado de rutas. Y tenemos que hacer lo que se denominan filtros de entrada y filtros de salida. ¿Sí? ¿Qué filtros de entrada vamos a tener? Fíjense, nosotros vamos a filtrar lo siguiente. Similar, esto ya, nosotros ya lo vimos, ya lo conocemos. Vamos a filtrar los rangos de direcciones IP privada A, B y C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros no queremos, como ya esto ya lo vimos, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos hardening avanzado, que yo les dije los bogons? ¿Sí? Nosotros no queremos que desde Internet nos puedan rutear a direcciones IP privadas. Entonces esto lo vamos a filtrar. ¿Qué quiere decir lo vamos a filtrar? Que lo vamos a dar de baja. El rango de dirección IP de enlace local, ¿sí? Fíjense que son las 169.254.00/16. Esto también lo vamos a filtrar, ¿sí? Esto lo voy a poner una X para que se... El rango de dirección IP de loopback también lo vamos a filtrar. Nosotros no queremos que rutear esas direcciones por Internet, ni saber cómo llegar, porque eso no es correcto, ¿sí? Todo lo que sea multicast, ¿sí? Y todo lo que sea investigación, ¿sí? Esto está establecido todo por la entidad que maneja Internet, que son direcciones IP que no son ruteables por Internet, ¿sí? Entonces, para eso nosotros, esto lo vamos a hacer lo que nosotros denominamos filter in. Y después, ¿cuál va a ser nuestro filtro de salida? Filter out. ¿Cuál va a ser nuestro filtro de salida? ¿Qué creen que nosotros vamos a tener que filtrar? Les pregunto, no es necesario, no es que lo tienen que saber, pero a ver qué se les ocurre. ¿Qué es lo que nosotros estamos publicando? una IP pública.
Nosotros estamos publicando lo que se denomina un prefijo, que es el dominio que nosotros tenemos establecidos, que en muchos casos le llaman dominio administrativo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a filtrar precisamente nuestro dominio administrativo y solamente vamos a publicar eso. Todo lo demás, cualquier otra dirección que nosotros querramos publicar por BGP la vamos a dar de baja, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esos filtros? Fíjense, como les dije, vamos a pararnos acá en estos filtros de ruta, vamos a ir al router 2, porque como es el router que nosotros tenemos configuración, vamos a ir a donde routing, dice filters, ¿sí? Yo ya configuré algunos. Tengan en cuenta que nosotros tenemos que configurar un filtro por cada, o sea, tenemos que configurar los distintos filtros por cada Autonomous System con el cual nosotros nos estemos comunicando, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, estas reglas nosotros tendríamos que hacerlas para todos los sistemas autónomos. Yo lo hice solamente para el AS300, pero deberíamos replicarla para el 400, 500 y 600 respectivamente. Y fíjense, ¿cómo es la regla? Fíjense, dice, filtramos rango de direcciones IP privada clase A, B y C. Entonces vamos acá y decimos, el nombre tiene que ser el mismo porque después nosotros, en la parte de peers, vamos a elegir los filtros de entrada y salida y tienen para englobar todo el filtrado en un mismo filtro, ¿sí? En una misma cadena. Entonces fíjense, chain ponemos AS300 BGP in, porque es un filtro de entrada. Todo lo que sea 10.008, y ahí fíjense que dice el prefix length, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el prefijo, el slash, sea de 8 a 32, nosotros vamos a ir a acción y dice discard, ¿sí? Discard. De igual manera, todo lo que sea clase B, también vamos a hacer exactamente lo mismo. 172.1600/12, el prefijo de 12 a 32, también lo vamos a discard, ¿sí? Lo vamos a descartar. Así con lo que es clase C, con lo que es direcciones IP de enlace local, loopback, multicast, etcétera, ¿sí? Entonces, y fíjense, también vamos a filtrar todo lo que sea nuestra propia rango de direcciones, ¿sí? Que fíjense que es el 181.1600/22, ya sea de 22 a con prefijo de máscara de subred de 22 a 32, también porque nosotros no vamos a hacer, o sea, si alguien nos está publicando nuestro propio rango de direcciones, nosotros lo vamos a filtrar, lo vamos a dar de baja, porque nosotros solamente tenemos ese rango asignado. Obviamente las direcciones IP públicas no se repiten a lo largo de la red de Internet, entonces nadie debería tener ese rango de direcciones asignado más que nosotros. Por lo tanto, si alguien nos está publicando esa red como filtro de entrada para llegar a esa red por cierto Autonomous System, nosotros lo vamos a filtrar también, ¿sí? Y por último, vamos a aceptar todo el resto, ¿sí? Todo el resto, vamos a decir, vamos a poner el mismo nombre de la cadena y le vamos a aceptar. ¿Qué quiere decir? Todo el resto de los dominios administrativos, nosotros lo vamos a aceptar, ¿sí? ¿Está claro eso? ¿Es secuencial el orden también? Sí, es secuencial, sí, sí. Ah, Si yo pongo esta regla acá, se va a aplicar esta antes que esta, ¿sí? perfecto. Esto es una especie similar a lo que es el filter de firewall, ¿sí? Sí. Se va aplicando hasta que machea la regla. Y como les dije, en los filtros de salida solamente vamos a poner nuestro dominio administrativo, le vamos a dar acción accept y el resto lo vamos a descartar, ¿sí? Cualquier otro dominio lo vamos a descartar, ¿sí? Bueno, en realidad, esto solo se los voy a comentar. Acá lo que dice local preference, prepend, después communities y demás, son formas de filtrado más avanzadas, ¿sí? En caso que nosotros quisiésemos forzar un tráfico por sobre otro, que no lo vamos a ver acá en este momento. Nosotros poniendo acá los números de prepend, local preference, communities, etcétera, lo que podemos hacer es forzar que un tráfico vaya por un Autonomous System por sobre otro, o directamente evitar que un tráfico vaya por un determinado AS, ¿sí? No lo vamos a ver, solo se los comento. Bueno, entonces les decía. Y acá fíjense, nosotros ya tenemos nuestros filtros aplicados. Y si yo me voy a peers, fíjense, me voy a parar en router 3. Router 3, acá. Sí. Y voy acá a ir a yo tengo mis routers, fíjense acá, voy a ir a peers y me voy a parar en AS3. Fíjense que acá dice
infilter y outfilter. Yo precisamente acá voy a elegir AS300 BGP in y AS300 out. Bueno, tendría que haberle puesto BGP out también. Nosotros también podemos usar esos filtros para BCPF y demás, ¿sí? De hecho, en versión 7, nosotros usamos los filtrados, usamos sí o sí las reglas de filtrado para la configuración. Entonces, fíjense, ahí nosotros aplicamos. Y si, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo acá. Yo voy a crear una interfaz de loopback. Vamos a hacer de cuenta que le voy a poner DA le voy a poner AS300, ¿sí? Voy a crear una interfaz de loopback, le voy a dar un IP y le voy a decir que en este rango, por ejemplo, va a ser el 180.20.0.0 por ejemplo, va a ser un /24. Generalmente las asignaciones son /22, pero vamos a hacer en este caso un /24. Fíjense. Y yo voy a ir acá a BGP, voy a ir a Networks y voy a decir, era 180, ya me olvidé, 180.20. Voy a hacer que publique por BGP la red esa. 00/24. Fíjense, voy a ir acá a mi tabla de ruteo, ¿sí? Y fíjense cómo yo aprendí por BGP llegar a esa tabla, a esa ruta. ¿Sí? Ahora, fíjense, si yo voy acá a Filters, yo puedo decirle, voy a venir acá, acá, voy a copiar, y voy a decir al 180.20/24 que lo descarte. Yo no quiero que aprenda esa ruta. ¿Sí? Y vamos a ir a mi tabla de ruteo. Esta, ahora tengo que poner acá. Yo voy a mi tabla de ruteo. 180.20/24. A ver que no debería haberlo aprendido ya. ¿Por qué no está? Vamos a ver qué hice mal. Hice algo mal en los filters. 180.20.00/24. 180.20.00/24. De 24 a 32. Ah, es que lo configuré en router 4, fíjense, qué pavo. Me confundí. Bueno, voy a aplicar esa misma regla para estos filtros, lo voy a aplicar para... No, lo voy a configurar en router 3 para que sea listo, más fácil. Para que... Acá ya está, ya lo dejó aprender. Voy a ir a router 3. Voy a configurar la interfaz bridge. Le vamos a poner DA AS300. Y vamos a decir addresses 180.20.00/24 en la interfaz esta, ¿sí? Y voy a ir a publicar esa red. 180.20.00/24. Bueno, acá, bueno, obviamente no la va a aprender porque tengo el router, pero fíjense, si yo ahí lo comento, voy a mi tabla de ruteo, debería aprenderla, ¿sí? A ver si... 180.20... ¿Por qué no la tengo de AS300? 180.20.00/24. ¿Qué estoy haciendo mal? A ver. A ver de baja. Fíjense, ahí la aprendió, ¿sí? Ahí establecí de nuevo la comunicación, fíjense, ahí la aprendió. Ahora, si yo voy y activo en el filtro esto, fíjense que ya no la aprende más, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo en el filtrado estoy diciendo que todo lo que sea 180.20.00/24 lo descarte, ¿sí? ¿Entienden cómo funciona el filtrado?
Sí. Bueno, ahora yo les pregunto, ¿se acuerdan cómo funciona la ruta, el ruteo? O sea, respecto a cuando nosotros queremos llegar, ¿cuál va a ser la ruta que se va a elegir para llegar a un determinado destino? La En más caso que nosotros específica. tengamos dos rutas para llegar a un determinado destino, ¿cuál va a ser la ruta que se va a elegir? La más que tiene específica. distancia. La más específica. Más allá de la distancia, que es verdad, Prefijo. podría ser por la pregunta que usted podría haberla entendido por el lado de distancia administrativa, pero en realidad yo me refería a esto, que si yo tengo, por ejemplo, para llegar a la red 180.20.00/22 y tengo 180.20.00/24, ¿sí? /24, la ruta que se va a escoger es la más específica, que en este caso va a ser la /24, ¿sí? Bueno, entonces precisamente así funciona lo que es la configuración de BGP cuando nosotros quisiésemos configurar, por ejemplo, para un CDN, ¿sí? Nosotros vamos a decir, para llegar, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que tenemos los CDNs las direcciones IP de YouTube, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que son X, o vamos a darle un número para hacerlo más descriptivo. Pongamos de cuenta que para YouTube es 1, 2, 3, 4/22. Ese es el dominio administrativo de YouTube, ¿sí? Bueno, nosotros le vamos a decir que para YouTube vaya por ejemplo, el Autonomous System 33, ¿sí? Pero para 1, 2, 3, 4/24, o sea, /23, que vaya directamente al Autonomous System, por ejemplo, 34, ¿sí? Y que ahí, por ejemplo, hacemos una /22, nosotros la podemos dividir en 4 redes /24, ¿sí? Entonces hacemos 4 redes acá en vez de 23, le voy a hacer /24 para que sea más fácil de entender. Entonces acá pongo /24, /24, /24 y /24. Entonces, como las rutas son las más específicas, yo todo el tráfico de YouTube lo voy a mandar al CDN, ¿sí? Y no al Autonomous System de YouTube, por ejemplo, que va a través de cierto, como le dije, a través de cierto carrier, que es más caro para mí. Entonces yo lo que hago es dividir esa red /22 en diferentes redes /24, por ejemplo, en 2 redes /23, que son más específicas, y entonces de esa manera yo lo que voy a hacer es rutear el tráfico por el lugar que más me convenga, porque es más barato, porque es más rápido, etcétera, 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 ¿sí? ¿Entienden? Sí, sí. Bueno, esto es más o menos BGP, como les dije, es un pantallazo, con lo que yo les vimos ahora les sobra para lo que es para el examen. En el examen solamente tienen que configurar la parte de los peers y nada más, no tienen que andar publicando ningún dominio administrativo, nada, pero les sobra, o sea, solamente establecer las vecindades, lo único que tienen que hacer en el examen. Pero bueno, quería contarles un poquito más el tema de filtros y demás, y el concepto de CDN y por qué funciona, o sea, cómo, por qué el espíritu de los CDN y cómo funciona ese ruteo a través de Internet. ¿Alguna duda o podemos pasar al último tema del curso? Bueno, tomo su silencio como que quedó perfectamente claro. Vamos a BRRP, ¿sí? BRP, RP, BRRP. ¿Qué es BRRP? Virtual Router Redundancy Protocol, ¿sí? Básicamente es un protocolo para nosotros tener... disculpe que tengo que cerrar todos los routers, que no me di cuenta. Es un protocolo para nosotros tener redundancia de gateway. ¿Cómo funciona esto? Nosotros hagamos de cuenta que trabajamos, acá vamos a cambiar el enfoque, ya no estamos hablando de lo que es la WAN, ¿sí? O lo que es ruteo, sino volvemos de nuevo a la LAN para adentro, ¿sí? A la LAN. Básicamente, ¿cuál es la problemática, el planteo? Nosotros tenemos una empresa
tenemos distintos hosts trabajando y nosotros necesitamos que nuestra red, y en particular el acceso a nuestro router, sea de alta disponibilidad. ¿Qué quiere decir? Nosotros no podemos contemplar que una caída del router nos deje sin servicio a todos los hosts, ¿sí? En ese caso, una caída del router, lo que nosotros vamos a configurar es un router de backup, ¿sí? Un gateway de backup, para que en caso que se caiga el router 1, por ejemplo, automáticamente levante el router 2 y los hosts sigan teniendo servicio y para ello sea transparente esa caída. ¿Qué quiere decir? Que ellos no se van a enterar de esa caída. Para eso, nosotros vamos a configurar una interfaz que se llama BRRP, ¿sí? Que va a ser un router virtual, ¿sí? Nosotros vamos a tener, podemos tener 2 o más routers, en donde cada router va a tener su dirección IP, ¿sí? Pero todos los hosts no van a apuntar a las direcciones IP de los routers, sino van a apuntar a la dirección IP, dirección IP de la interfaz BRRP, que es nuestro router virtual, que en ambos routers va a ser la misma configurada, ¿sí? Van a ver que la configuración es muy simple, pero es un protocolo muy poderoso, sobre todo, como les dije, en entornos que nosotros necesitamos alta disponibilidad. Vamos a ver la configuración. Tenemos un router 1 y un router 2. Vamos a abrir router 1 y vamos a abrir router 2. ¿Alguien trabajó con BRRP alguna vez? No. Les digo porque está bueno, como les dije, y es muy, muy simple la configuración, ¿sí? Bueno, fíjense qué es lo que nosotros tenemos ya configurado. En base a esto, nosotros tenemos un router acá, que le vamos a llamar router 1, que tiene la IP en la interfaz LAN 192.168.1.11/24 y un router 2, que en la interfaz LAN tiene la IP 192.168.1.2. ¿Sí? Nosotros vamos a querer que el router 2 sea lo que se denomina master, que quiere decir que sea el router que sirva a la red, y el router 1 que sea el backup, ¿sí? Entonces nosotros, este va a ser nuestro master y este va a ser nuestro backup. Bueno, antes de empezar la configuración, decirles que en caso que ustedes tengan que configurar un router, un BRRP en 2 routers, no es necesario que sean el mismo hardware, ¿sí? Se sugiere que sea el mismo hardware, pero no es necesario que sea el mismo hardware. Ustedes pueden configurar BRRP en hardware diferentes, obviamente atendiendo a las configuraciones del caso. ¿Qué quiere decir? Si ustedes tienen, por ejemplo, un hardware que no va a soportar la cantidad de conexiones que está soportando el router master, sí, bueno, en ese caso, por más que la configuración de BRRP la puedan hacer, no es lo recomendable, porque si se caen, por más que va a seguir atendiendo a los clientes, no va a poder hacerlo en forma conveniente. Entonces, en ese caso, se sugiere por lo menos que tengan en cuenta esas consideraciones, pero no es necesario que sea el mismo hardware. Bueno, fíjense, como les decía, lo único que tenemos acá es la configuración de LAN y WAN, ¿sí? La salida, que en este caso para los routers sería la misma. Acá en el ejemplo está configurada como si fuesen 2, pero en realidad es la misma. O sea, básicamente este sería nuestro ISP, que es el mismo para los 2 routers, ¿no? Sí, obviamente. Y por eso fíjense que las interfaces acá van a un switch, porque obviamente tienen que ir a la misma conexión de los hosts, ¿sí? Sí o sí. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos la configuración? Vamos acá a la parte de interfaces. Fíjense que acá tenemos una pestaña que dice BRRP, si no, acá en la misma parte de interfaces nosotros podríamos crear una interfaz BRRP, ¿sí? Pero vamos acá a la interfaz BRRP, agregamos, y fíjense, primero le vamos a dar nombre a la interfaz. Por defecto es BRRP1, la vamos a dejar así. Y acá tenemos que configurar la interfaz, el BRID, prioridad, interval, ¿sí? Y el preemption mode. Y también nosotros podríamos darle un password al vínculo. Yo siempre les digo, en producción se lo sugiero, ya sea con texto plano o encriptado, ¿sí? Bueno, ¿en qué interfaz vamos a configurar la interfaz BRRP? ¿En qué interfaz física o lógica? En la LAN. En la LAN, perfecto. ¿Por qué? Porque esto es un protocolo de redundancia de gateway para la LAN. El BRID debe ser el mismo para los routers que nosotros queramos configurar la interfaz BRRP, ¿sí? Entonces, fíjense acá en el ejemplo, dice BRID 50. Entonces yo voy a configurar
50. Si yo pongo un BRID diferente, no va a funcionar, ¿sí? Tengan en cuenta eso. El BRID debe ser el mismo. ¿Está claro eso? Sí. Bueno, perfecto. Priority. ¿Qué es priority? Priority es un parámetro, ¿sí? Que nosotros vamos a configurar, hasta 255 lo podemos configurar, y al mayor valor de priority, o sea, el router que tenga el mayor valor de prioridad va a ser el router que tome el rol de master, ¿sí? ¿Se entiende? Por defecto es 100, pero si nosotros queremos que un router en particular sea el master, le tenemos que configurar la prioridad más alta. ¿Está claro? El backup sería 99, por ejemplo. El backup podría ser 99 o directamente al router o al otro configurarle un número más de 100. En este caso yo dije que quiero que el master sea el router 2. Yo le voy a dejar el 100 al router 1, ¿sí? Y el preemption mode tiene que ver con el comportamiento de los routers cuando hay una caída y luego un restablecimiento. ¿Qué quiere decir? Si el preemption mode está habilitado, acá vamos a hacer cuenta, fíjense, dijimos que el router 2 va a ser nuestro master y el router 1, ¿sí? Dijimos, el router 2 va a ser el master y el router 1 va a ser el backup. En este caso, por ejemplo, va a tener una prioridad más alta que el router 1, ¿sí? Ahora, si preemption mode está habilitado, cuando se caiga, obviamente, cuando el router 2 se caiga, ¿sí? Si el router 2 se cae, el master va a ser el router 1, ¿sí? El router 1 va a dejar de tomar el rol de backup y va a ser el master y este está caído. Ahora, en un segundo estadio, cuando router 2 levante, ¿sí? Si preemption mode está habilitado, el master va a volver a ser igual R2, ¿sí? Ahora, en el mismo estadio, esto va a ser con preemption mode. Preemption mode. Ahora, acá esto es una C, con. Ahora, sin preemption mode, cuando router 2 levante, ¿sí? El master va a seguir siendo R1 hasta que se caiga, ¿sí? Recién R2 va a ocupar su lugar de master cuando el R1 se caiga, ¿sí? Si no, va a seguir siendo R1. Esa es la característica que tiene el preemption mode. Si lo dejan habilitado, siempre que esté activo, el R2 va a ser el master. Habilitados los dos, ¿no? ¿Cómo? Habilitados los dos tiene que estar. No te entendí, disculpa. Habilitados en los No, dos. no necesariamente. No necesariamente. Normalmente sí, habilitenlos, pero no, con que vos en el router 2 habilites el preemption mode va a forzar a hacer el master siempre. Siempre que esté activo, ¿no? Bueno, fíjense, vamos a seguir con la configuración, vamos a dejar el preemption mode activo y vamos a aplicar. Fíjense, acá en la interfaz BRP se creó una... se creó dependiente de la LAN una interfaz BRP, ¿sí? Que se llama BRP1. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y la de router 2. Antes. ¿Qué les dije siempre yo? Que nosotros creamos una interfaz. Una IP. Configuramos una IP en la interfaz. Entonces, ¿que en este caso cuál va a ser la IP de la interfaz BRP? La de Gateway. La 1.254. 1.254. Fíjense donde dice acá router virtual Perdón. 1.254. La de Gateway central, digo. Fíjense. Una cosa que tienen que saber, que la interfaz BRP siempre tiene que ser /32, ¿sí? Entonces acá yo no le voy a poner barra nada, esto ya lo vimos varias veces, si yo no pongo nada es /32, ¿sí? ¿Y en qué interfaz lo voy a configurar? La que tiraste recién. En la interfaz BRP, ¿sí? Es más, yo puedo poner acá BRP. Entonces fíjense, yo ya configuré
mi interfaz BRRP y fíjense que dice Running Master. ¿Por qué tomó el rol de Master el router 1? Por el tildado, que no me acuerdo el nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el tildado, por el tilde por el Sí, ese. sí, igual si yo lo tuviese tildado, igual lo hubiese tomado el rol de Ah, Master. por autoridad, no, pero tampoco hiciste el otro todavía. En realidad porque es el único router, la única interfaz BRRP configurada. Yo en el router 2 todavía no configuré nada. Por eso es el único router o sea, el único router con BRRP configurado va a tomar el rol de master, ¿sí? Se intentó comunicar, no encontró respuesta, entonces dice yo soy el master. Vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a ir acá a BRRP y le vamos a llamar igual BRRP1. Acá en la interfaz LAN dijimos, ¿cuál va a ser el BRID? 50, 50. ¿Y qué prioridad le pongo acá? 99, Menor. ¿Cuál? 39, por ejemplo. Yo quiero que router 2 sea el master. ¿Debe ser más alto o más baja? Más alto. 101. 101, 200, lo que yo quiera, ¿sí? Pero más de 100, obviamente. Entonces, fíjense, yo ya creé acá la interfaz BRRP y yo voy a ir a la interfaz BRRP del router 1. ¿Y qué notan ustedes? Fíjense ahí. El actual MT1. No. Ah, se puso en rojo porque en Sí, realidad porque todavía no configuro una dirección IP. Pero fíjense en la MAC. Dice Master ahí Ah, es abajo. la misma. La es la MAC misma. tiene que ser la misma, ¿sí? Porque Claro. para trabajar en capa 2, ¿sí? Para atender, o sea, completar la tabla de RP y demás, la MAC debe ser la misma. La MAC se va a completar 00005E, ¿sí? 00, eso porque es la interfaz BRP, y los últimos números va a ser en base a el BRID y demás, y ciertos otros atributos que yo configure en la interfaz BRP, ¿sí? Pero tiene O que sea ser que le genera una Mac. una Mac Una virtual. Mac virtual. Sí, Ok. sí, exactamente, una Mac BRP que tiene la forma siempre 00005E00. Siempre. Ok. Ahora sí, yo voy a ir acá a configurar la... ¿Y qué dirección IP le pongo a la interfaz BRP? La ¿Cuál? 1254. La 1254, la misma que yo configuré en el anterior, porque yo necesito que tengan la misma IP porque va a ser la gateway de mi red. Fíjense, yo voy a la parte de interfaces, yo quiero que se centren acá en el BRP. Acá, new address. ¿Quién va a tomar el rol de master en este caso? Cuando yo le dé apply. Esa, la 2. R2. El router 2, pero fíjense que está en B. ¿Qué significa? Y ahora ya está. Claro. Ahí tomó el control. Ahí se dio cuenta que es el máster. Yo tenía preemption mode habilitado, y como yo tenía preemption mode habilitado, él dice, no, al router 1 le dice, yo tengo 200 de prioridad, vos 100, yo voy a ser el master, ¿sí? Si yo no hubiese tenido preemption mode habilitado, en este caso, lo iba a ser el master R1 hasta que se caiga R2, que ahí sí lo iba a tomar, ¿sí? ¿Está claro? Sí. Sí. Bueno. ¿Qué nos queda ahora? Fíjense, yo voy a ir acá, voy a abrir una consola. Voy a abrir una consola. ¿Qué nos queda ahora? Sí, DHCP. ¿Cómo? DHCP. Configurar DHCP para que le den IP. Tener IP a la computadora, mejor. Entonces yo voy a ir acá, pedimos al router 1. ¿En qué interfaz configuro el DHCP? Acá. ¿En cuál? Acá. ¿En la LAN o en la interfaz BRRP? En la BRP porque tiene que ser en la virtual. La tiene que configurar en las dos. En los dos routers para la virtual. Bien, perfecto. Tiene sentido lo que decís, pero ¿qué les dije yo de la IP de la interfaz BRRP? ¿Qué es barra qué? 32. Ahora 32. Ah, Yo no ok. podría entregar IPs en esa red.
mi interfaz, en esa interfaz, porque es una barra 32, solo tiene un ISO IP. El servidor, el DHCP lo voy a hacer sobre la interfaz LAN, ¿sí? En cada Dos uno. routers. Pero con la particularidad que cuando yo ponga la gateway, no voy a poner la 1, en este caso, que es la de este router, sino voy a entregar la 254, ¿sí? Que es la de la IP de mi interfaz BRP, de mi gateway virtual. Okay. Fíjense acá el rango de dirección IP de la 1 a la 253, obviamente la 254 no, porque es mi gateway virtual. Bueno, acá entrego los DNS, etc. Hago exactamente lo mismo en router 2. En la LAN, 254. Y ahora le voy a pedir IP al... ay Dios, DHCP. Fíjense, ¿cuál de los routers me va a dar IP? ¿El router 1 o el router 2? Master. No. Te va a dar el virtual. Me mataste. Ahí me confundí. Virtual, ¿no, Federico? ¿Por qué Siempre, aparecen los dos? siempre te va a dar IP. No. El virtual tiene razón, Gustavo. Me tienen que entregar el 2, ¿sí? Sí. Fíjense, tema que hay, sí o sí hay una comunicación entre los routers, después, ¿para qué? Por si se cae el router 2, no entregue direcciones IP duplicadas a las otras PC, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Bueno, ahora, ¿cómo sé por qué router estoy saliendo? Yo. No sé si tengo salida por internet acá. A ver. Ping 888. ¿Cómo sé por qué router estoy saliendo? Si por el 1 o por el 2. Fíjense acá. Fíjense acá. ¿Sí? Disculpen. Sí. Cómo se mantiene en cero el router 1 Okay. y cómo cuando yo le doy tráfico, ¿sí? Fíjense cómo hay de tráfico acá. Quiere decir que el router que está saliendo es el 2. Que es el máster. Es el router que está haciendo las veces de máster, que obviamente tiene sentido, dijimos que es el máster. Pero bueno, efectivamente es así, ¿sí? Si yo lo doy de baja a la interfaz LAN, por ejemplo, se cae la interfaz LAN, fíjense, ahí empezó a levantar y fíjense cómo están saliendo por acá. ¿Sí? Si le vuelvo a dar de alta, todavía está acá como backup hasta que se comunique y cambie. Fíjense, ahora de nuevo es el máster y es el que está atendiendo las peticiones. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ahora sí. Sí, sí. Bueno, como les dije, BRP es muy simple la configuración, pero es un protocolo bastante poderoso, sobre todo en entornos de alta disponibilidad. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar de compartir. Voy a editar la cámara de nuevo. Bueno, vamos por partes. Dijo Jack. Voy a dejar, sí, vamos a detener la grabación.